Game Boy Advance. La segunda consola portátil de Nintendo llegó en el año 2001 como un aparato portátil de 32 bits que aglutinaba todo lo bueno que había traído la primera Game Boy, a la vez que suponía un regreso a la era de Super Nintendo con adaptaciones de juegos de aquella consola de mediados de los años 90. Los 81,51 millones de unidades vendidas demuestran que en plena era del 3D, los jugadores seguían teniendo ganas de los juegos en dos dimensiones. Xbox 360. Para su segunda consola, Microsoft profundizó en lo que había funcionado de la primera Xbox, mejoró el juego online, dio más relevancia a sus sagas y estudios principales como Rare y Bungie y continuó apostando por la potencia. Pero también se centró en algo que le dio bastante ventaja frente a PS3 durante los primeros años, la accesibilidad de la plataforma para los desarrolladores, lo que hizo que muchos juegos multiplataforma funcionaran mejor en una consola relativamente menos potente que su competidora. La consola se vendía con distintos tamaños de disco duro y tuvo dos revisiones. Las cifras de ventas globales hasta 2016, año en que se discontinuó, asciende hasta los 86 millones de unidades aproximadamente. PlayStation 3. Cuando en noviembre de 2006 la tercera consola de Sony salió al mercado, no lo hizo con buen pie. Su precio era de 600 euros, lo que suponía 200 euros más que una Xbox 360 y 350 euros más respecto de la Wii. Sin embargo, la máquina fue teniendo revisiones que rebajaban funcionalidades como la retrocompatibilidad a cambio de una disminución del precio. Conforme fueron llegando grandes juegos exclusivos como Uncharted 2, El Reino de los Ladrones, Heavy Rain y Killzone 2, la tendencia comenzó a revertirse. Con The Last of Us se cerró su catálogo de juegos exclusivos, uno de los motivos por los que se lograron comercializar más de 87,4 millones de unidades a mayo de 2017, fecha en que esta consola fue discontinuada. Nintendo Switch. El éxito que está teniendo esta última consola de la compañía japonesa Nintendo viene motivado, además de por su original propuesta, por un catálogo repleto de joyas como Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Fire Emblem Three Houses y un apoyo de los desarrolladores independientes que no se veía en Nintendo desde hace mucho tiempo. Desde su salida al mercado en marzo de 2017 a fecha agosto de 2021, la consola híbrida de Nintendo ha vendido 90 millones de unidades entre sus dos modelos, el estándar que permite conectar a la televisión y la Nintendo Switch Lite, una consola solo portátil. Wii. Anunciada antes de su lanzamiento como Nintendo Revolution, Wii llegó al mercado de los videojuegos en el año 2006 arrasando con todo, agotándose de las estanterías de las tiendas y haciendo que las unidades de segunda mano alcanzaran precios desorbitados, volviendo a introducir a Nintendo en la batalla de igual a igual con sus competidoras. La influencia de esta consola se ha dejado notar en la accesibilidad de los videojuegos, los party games y sobre todo los sensores de movimiento que luego replicaron Microsoft y Sony. Esta consola vendió con una sola revisión, la Wii Mini, 101,63 millones de unidades, esto en parte debido a la diferencia de precios con sus competidoras y con un juego gratis incorporado que está entre los más vendidos de la historia, el Wii Sports. PlayStation. Con la primera PlayStation, Sony se introdujo en el mercado del videojuego como una topadora. Características como la reproducción de CDs musicales y un catálogo de videojuegos que apelaba más a los jóvenes y menos a los niños, esta consola logró eliminar en parte esa idea de que el ocio interactivo es para los más pequeños de la casa. En su catálogo hay joyas del entretenimiento como Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, Wipeout, Gran Turismo e innumerables juegos más. De esta consola se vendieron 102,4 millones de unidades en todo el planeta. PlayStation 4.
A pesar de que muchos vaticinaron que esta sería la última generación de consolas y que en sus primeros meses no tuvo un catálogo especialmente brillante, PS4 fue un éxito de ventas desde el primer día y casi 7 años después de su lanzamiento ya ha superado a la mítica primera versión de PlayStation. Parte de la culpa la tienen juegos como God of War, Spider-Man, The Last of Us Parte 2, Ghost of Tsushima y Horizon Zero Dawn. Pero sin olvidarnos de los imbatibles GTA V, Call of Duty y FIFA. A la fecha, Sony ha vendido 116,4 millones de unidades de esta consola. Game Boy. Game Boy revolucionó el videojuego portátil y arrasó contra las propuestas de Sega, Bandai, Atari y otras compañías que intentaron replicar su éxito aprovechando sus limitaciones. Pero este pequeño aparato de pantalla monocromo, algo que se corrigió con la versión color de 1998, consiguió colarse en los hogares y las mochilas de medio mundo gracias al fenómeno Tetris. Pero también por contar con un catálogo amplísimo formado por joyas como The Legend of Zelda Link's Awakening y Kirby's Dream Land. Y por supuesto Pokémon. Se estima que se vendieron 118,69 millones de esta consola portátil alrededor del mundo. Nintendo DS. Pocas personas anticipaban el éxito de la Nintendo DS cuando esta compañía japonesa tomó la decisión arriesgada de abandonar la marca Game Boy para la consola portátil de doble pantalla. La elección fue acertada porque desde el lanzamiento de la DS en noviembre de 2004 se atacaron dos frentes. Se siguieron apoyando las sagas y videojuegos típicos de la Game Boy como New Super Mario Bros., Pokémon y Mario Kart DS, y se innovó con nuevas propuestas tales como Brain Training, Nintendo Dogs y otros tantos. Las sucesivas revisiones con Nintendo DS Lite y Nintendo DSi y sus modelos de mayor tamaño hicieron que Nintendo DS vendiera casi un 50% más que la mítica Game Boy, con 154,02 millones de unidades. PlayStation 2. La PlayStation 2 salió al mercado en marzo del año 2000 con un precio elevado para la época y acompañada de fuertes anuncios televisivos. Esta consola tenía un lector de DVD que permitió que entrara en los salones de muchos hogares con juegos tales como Grand Theft Auto, Gran Turismo 3 y 4 y Final Fantasy X. Además, si PlayStation era el ejemplo de que los videojuegos podían apelar a un público adulto, PS2 asentó esa idea. A la fecha, se han vendido la friolera de más de 155 millones de unidades de esta consola alrededor del mundo. Suscríbete.